Bienvenido a Escudriñando y Aprendiendo. Hoy vamos a estar ya en el día sexto de la creación y este día es el pináculo, es la cima o el clímax de toda la creación. Interesante lo que vamos a estar mirando el día de hoy, aprendiendo juntos. Te invito a que tomes tu Biblia, a que tomes un cuaderno, un lápiz, a que hagas observaciones, a que hagas también tus interpretaciones y tus aplicaciones. Es la manera que todos aprendemos. Gracias, hermano, amigo, por estar interactuando conmigo ahí en la caja de comentarios, por tus preguntas, por tus textos, por tus comentarios extras, y aprendo de ustedes también. Gracias a cada hermano por tomarse el tiempo de ver estos videos. Estos versículos que vamos a estar tocando es del versículo 24 al 31 del primer capítulo de Génesis, y vamos a llegar a ese día donde Dios muestra su gracia. Y se conoce este día sexto como el día del hombre. El número 6 es representado por el hombre, mientras que el número 7 nos presenta la perfección de la creación y del Dios Todopoderoso, el Dios perfecto. Pero muchas veces tendemos a pensar que el número 6 es malo y el número 7 es bueno. Bueno, en este día 6 vamos a aprender que este es un día donde Dios derrama toda su gloria, toda su sabiduría, su inteligencia, el propósito por el cual nosotros o el hombre fue creado al inicio. Y un dato, una nota importante que quiero hacer aquí antes de pasar a los textos a considerar, es que las escuelas donde nosotros hemos crecido, donde nuestros padres fueron, donde enviamos a nuestros hijos, muchas veces han tomado este tema de la creación para llamarlo la evolución. Se conoce como la evolución de Darwin, y creo que nosotros, los que ya cursamos la escuela, desde que cursamos por ahí por primaria y llegar hasta niveles superiores de la escuela, nos han enseñado esta teoría, y es una teoría que nos pasa a ser verdad. A la llegada de la genética hoy en día podemos ver que esa teoría está obsoleta, no es algo fiable y no pasó de ser algo comprobado, simplemente se quedó en teoría. Gracias a Dios porque existen esas escuelas todavía donde muchos maestros son cristianos, e incluso muchos maestros no cristianos saben que es imposible que una planta o un árbol o incluso la misma persona o un animal pueda mutar de una cosa a otra, puede evolucionar de una cosa a otra. La genética nos enseña eso. A la llegada de la genética vemos que cada planta, cada árbol, cada animal, el ser humano tiene sus propios códigos, y es imposible. Esta es una idea bastante remota, abismal, y si el hombre decidiera leer la Biblia, en realidad se diera cuenta de que todas estas cosas son teorías, son falacias, son ideas huecas, humanistas de los hombres. Y principalmente hay hombres que rechazan la verdad, la deidad, el poder, la majestuosidad de nuestro Dios, y para ellos es más fácil creer en estas teorías que no tienen sustento. Pero ya hemos visto de la creación del día 1 al día 5, que fue el video pasado, vemos cómo Dios con sabiduría, inteligencia y con propósito hace todas las cosas. Así que este va a ser un recorrido bastante interesante del versículo 24 al 31. ¿Y por qué no comenzamos? Ya estamos aquí en los versículos 24, del 24 al 31, y leamos el primer versículo. Dice el versículo 24: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Nuevamente la tierra recibe otra orden de Dios. Ya en el versículo 11 vimos que la tierra también produjo plantas, produjo árboles según su género, pero aquí incluye que la tierra produzca seres vivientes. Estos seres vivientes, hermanos o amigos, tendrán la capacidad de vivir en lo seco. Recordamos en versículos anteriores que hubieron seres vivientes que su hábitat era en las aguas, pero estos animales del versículo 24 es en la
tierra, en lo seco. Y una cosa interesante que dice ahí, según su género. Y esta palabra es la palabra min, ya la hemos repetido en otros versículos. Tanto las plantas, tanto los animales y ahora el hombre, y ahora el versículo 24, en otro tipo de animal, los que van a vivir en el seco, también se van a reproducir según su género, según su naturaleza. Y luego el versículo 24 dice, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Aquí la palabra bestia es la palabra behemá en hebreo, y abarca todo animal cuadrúpedo, todo animal que camina en cuatro patas, incluyendo aquellos también animales que van a ser domésticos y aquellos salvajes. Y una de las cosas que vamos a estar mirando también aquí es que hay serpientes. Ahora conocemos también que en el versículo anterior, los versículos anteriores nos hablaron de serpientes, que su hábitat iba a ser en el agua, y ahora estas serpientes van a ser los reptiles, los que se arrastran en la tierra. Y la palabra para reptiles o para serpientes aquí en este versículo 24 es la palabra remes, y son animales o reptiles que se mueven rápidamente, y hay una variedad sin número de todas estas especies. Pasemos al versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios creó todas las cosas para que la tierra fuera la que los produjera. Dios los creó, pero la tierra se encargó de producirlos o de reproducirlos. Y aquí aparece la palabra animales en plural, y hace rato te mencioné que estas bestias, ya en el versículo 25 nos lo aclara, son ganados, y aquí entran las vacas, las ovejas, los camellos, todo aquel animal doméstico que se puede agrupar, animales cuadrúpedos. El versículo 25 también nos remarca ahí según su género. Hermanos, ningún hombre entenderá la perfección en que fue creada la obra de Dios. Dios le hace la pregunta a uno de los hombres justos de la Biblia. ¿Recuerdas que en la Biblia no a todos los hombres se les llama justos? Uno de ellos fue Job, otro de ellos fue Abraham, Noé, pero a un hombre justo que Dios lo declara justo ante Satanás es llamado Job. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y esa pregunta es impresionante, hermanos, porque el hombre es imposible, es incapaz de responderle esta pregunta a Dios. El hombre simplemente tiene que creer en la palabra de Dios, y que estas cosas fueran hechas por Dios, y que estas cosas se sustentan y subsisten por Dios, en vez de estar recibiendo otro tipo de información, y en vez de estar inventando o llegando a conclusiones huecas y vacías. Otra vez también vemos en el versículo 25, y vio Dios que era bueno. Una vez más, en el propósito de Dios estaba todo esto que ha venido creando desde el día 1 hasta el día 6, que todo ha sido creado bueno. Y realmente, hermanos, ¿qué pudiéramos añadir a esto? Si Dios dice que es bueno, es así, es bueno. Y a la vista de Dios, estas cosas son buenas. Hoy a lo mejor tú puedes preguntar, bueno, ¿por qué el mundo se ha tornado violento? ¿Por qué las personas son malas? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay amor? Y vamos a estar mirando ya en los próximos temas cómo a la llegada del pecado todo esto se vuelve un caos. Pero en su origen principal, en lo que Dios ha creado, estas cosas no eran así, eran perfectas y a la vista de Dios eran buenas. Pasemos al versículo 26 y nos vamos a encontrar con uno de los textos más controversiales, más debatidos, y para nosotros, hermanos, es la columna vertebral de nuestra fe. Así que empieza el versículo 26. Entonces dijo Dios,
Y la frase, hermanos, la oración, otra vez el mismo patrón en esas oraciones descompuestas, según o aparentemente para nosotros, pero es con la intención de que nosotros pongamos atención en esos énfasis que la Biblia marca. Dice el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es interesante ahí la palabra hagamos. Hagamos. Te decía que este es uno de los temas más debatidos, más polémicos para nosotros los creyentes, ¿no? Sabemos de que la palabra hagamos está en la primera persona del plural, incluyéndose Dios ahí. Y si miramos algunos grupos religiosos dirán que Dios estaba hablando con su creación, con los ángeles, pero en ninguna parte de la Biblia vemos que Dios está refiriendo a los ángeles. Nosotros los cristianos sabemos de que está hablando con Jesús. La palabra de Dios nos va a enseñar más adelante por medio del apóstol Pablo, y en el libro de Hebreos, en Colosenses, se nos dice que todo es creado por Él y para Él. Y Hebreos nos va a decir que estas cosas existen y subsisten por la simple palabra de Dios, por el Hijo. Así que en otros videos también te he dicho de que Dios es el diseñador de estas cosas, el arquitecto, pero el Hijo ha sido ya el que ha llevado a cabo esta obra, y su Espíritu Santo del Señor, ya lo vimos ahí en los primeros versículos del capítulo de Génesis, supervisando todo lo que Dios ha venido creando. Entonces para nosotros, decía hace rato, es la base, la columna vertebral de nuestra fe, un Dios trino. No voy a entrar mucho en ese detalle porque sería un buen tema para otra ocasión, hablar acerca de la Trinidad de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Pero pasemos al versículo 26, y esta criatura o este hombre, la palabra hombre significa Adán, y hace referencia, hermanos, a una persona, al género humano. Entonces todos somos Adanes en ese sentido, pero aquí en el singular Adán es el primer hombre creado en la tierra. Pero fíjate qué posee este hombre. Tiene algunas cosas, algunas características que solamente Dios le dio al hombre y no se los dio a los animales. Por eso te decía que era imposible que una criatura pueda mutar o pueda evolucionar de una especie a otra. Eso es imposible, porque Dios ha puesto en nosotros diferencia entre los animales y los hombres. Miremos qué es lo que el hombre posee, esa diferencia que no tienen ni los animales ni las plantas. Dice el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, para empezar, el hombre contiene o posee una imagen. Esta palabra imagen es la palabra Selén. Selén. Y te recuerdo que no sé hebreo, no sé griego. Estas palabras simplemente te las estoy trayendo aquí a mención, porque llegando a su significado podremos entender un poquito más, y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe al conocimiento y nos va a revelar más acerca de esta palabra, Selén. La palabra Selén significa reflejo, significa también representante. Es decir, el hombre sería el representante de Dios en su creación, sería el reflejo de Dios en su creación. Así que si tomamos en cuenta estas definiciones, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestro reflejo, que sea nuestro representante. Y luego también el hombre posee semejanza. Y otra vez vamos a encontrar estas palabras nuestra. Dice a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Hablando de la primera persona del plural, incluyendo que el Señor está ahí en comunicación con una perfecta armonía entre el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y miremos cómo Dios perfectamente armoniza con
con su Hijo y el Espíritu, recordemos que en la pluralidad también hay unidad. Dice el versículo 26 que el hombre posee la imagen de Dios y posee la semejanza de Dios. Alguien podrá preguntarme ahí, entonces somos dioses. No, no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que poseemos algunos atributos de los que Dios posee, y tampoco vamos a llegar a ser un día a tener la capacidad de Dios. Simplemente ahorita entraremos en esas dos palabras. Y te recuerdo de que el hombre, ya después de la caída del pecado, él se ha querido considerar Dios, él se ha querido poner en el lugar de Dios, él ha quitado del trono a Dios sin poder lograrlo. En su mente está que él puede querer hacer estas cosas. Muchos se sienten su propio Dios, se creen su propio Dios, rey, pero eso jamás llegará a ser así. Hay un solo Dios y nadie puede moverlo de su trono de poder y de gloria. Toda la gloria y todo el mérito se lo lleva nuestro Señor. Así que el hombre, hermanos, posee la imagen y la semejanza de Dios. Para la palabra semejanza es la palabra demut y quiere decir parecido o modelo. Entonces tenemos dos palabras ahí que el hombre posee de parte de Dios, pues posee la imagen y posee la semejanza de Dios. ¿En qué cosa? Recordemos que ya Juan también nos va a decir, el apóstol Juan nos va a decir que Dios es espíritu. Y una de las cosas que a mí me sorprende también es de que como aquella palabra, el verbo, Juan en el primer capítulo dice, y el verbo se hizo carne. Ya Dios también anticipándose desde la creación a la llegada de su Hijo Jesucristo, aquí iba a poseer una imagen, la misma imagen que fue diseñada para el hombre, el primer hombre en la creación. Así que Romanos, hay otro dato en Romanos, no te estoy dando la cita, simplemente son pasajes que se me están viniendo a la mente, y Romanos nos dice que el primer Adán era uno de nuestro representante, pero al pecar Adán, esa representación fue fallida, tuvo que ser necesario que llegara el otro Adán, conocido como nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor fue el digno representante, el Adán que todos los cristianos, es ese Adán que nos representa ante nuestro Creador. Así que volviendo otra vez ahí al 26 del capítulo 1 de Génesis, hermano, hay propósitos. Déjame te digo algo que también es muy importante recalcarlo aquí, que el animal, a diferencia del hombre, hay un abismo entre el hombre y el animal. Sí poseen algunas cosas que Dios ha puesto que nos hacen como que si fuéramos parecidos, pero no somos iguales. Mira, el ser humano piensa, razona, tiene voluntades, tiene emociones, tiene conocimiento, y el animal no, el animal simplemente es diseñado para un propósito en la creación de Dios. Enseguida miraremos cuáles son esos propósitos en los que Dios ha puesto en los animales, y también reflejan la gloria del Señor. Pero en ningún animal, del día 1 al día 6, vamos a mirar lo que se le dice al hombre. Miremos que dice el versículo 26, dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar. Entonces esa palabra señorear, esa palabra no se le dijo a ningún otro animal, se le dijo al hombre específicamente. ¿Y qué significa señorear? Es la palabra radach, y significa tener dominio, gobernar o administrar. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios ha puesto todo lo que ha hecho desde el día 1 hasta el día 5 de la creación a someterlo bajo la creación del número 6, como que si se invirtieran las posiciones, ahora el número 6 queda sobre todo lo creado, pero tiene un propósito, y simplemente nosotros a veces cuando hablamos de poder y autoridad se nos viene a la mente algo que el hombre va a hacer mal, pero en su origen el poder y el dominio que Dios le está dando aquí al hombre es para ser administrador de su creación. Hoy en día esa palabra poder o autoridad se ha distorsionado
Sí, porque miramos a nuestros gobernantes, miramos a los padres, miramos a líderes, a pastores, a sacerdotes, tomar control de un poder y abusar de él. Pero la palabra aquí dominio es para que nosotros gobernemos o dominemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y déjame te digo una aplicación muy cortita aquí. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, es cuando nosotros representamos esa imagen y semejanza perfecta del Creador. Pero cuando usamos el poder para nuestros propios beneficios, nuestras propias ganancias, para nuestro egocentrismo, entonces estamos distorsionando esa imagen y esa semejanza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Déjame ahí tu comentario, hermano, para que podamos también interactuar y conocer más y aprender los unos de los otros. Estamos en la perfecta creación de Dios, estamos ya en la parte 6. Y te recuerdo también que estamos ahí, vamos a tomar todo el libro de Génesis, si Dios nos lo permite, y son varios temas. Al inicio tengo ahí la carpeta de la reproducción de videos, donde le he puesto por título El Principio. Si quieres irnos a escuchar desde el video 1 hasta ahorita, pues están disponibles. Así que sigamos ya con el versículo 26 otra vez, y la palabra que estuvimos leyendo: y señoree, y gobierne, y domine. Otra vez te recuerdo, domine y gobierne bajo la voluntad perfecta de nuestro Dios. Ahora se le agrega ahí: en las aves, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios puso bajo el hombre. De hecho, esta palabra radach, déjame te digo tantito, otra de las definiciones que encontré, es que significa pisar sobre. Y es por eso que cuando nosotros escuchamos la palabra gobernar o poder o autoridad, la relacionamos que nos tienen pisados, pero no es ese es el sentido en que lo emplea Génesis 1:26, sino que lo iba el hombre a hacer de una manera que estuviera bajo la voluntad de nuestro Señor. Así que vayamos ahí ya rápidamente al versículo 27. Y el versículo 27 dice: y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Es el versículo 27. Nuevamente la palabra vará, esa también ya la vimos ya en otros versículos. Creo que la miramos en el versículo 1, el versículo 21, el versículo 27. Y ahora el versículo 27 dice: y creó. La palabra vará es la palabra de crear. Dios al hombre a su imagen. Y nosotros a lo mejor pudiéramos leer y pasar por alto las comas, los signos, pero es importante quedarnos un poquito ahí. Y creó Dios al hombre a su imagen. Así que la palabra hombre es con referencia a la humanidad, y quiere decir ahí la palabra Adam. Adam es la palabra hombre o persona y representa al género humano. Y Dios lo hizo a su imagen. Dios tuvo el prototipo del hombre y lo trajo a la realidad. Ya en el versículo 27 otra vez nos repite: a imagen de Dios los creó. ¿Era necesario repetirlo? Sí, para que entendamos nosotros la importancia, lo relevante que es para nosotros saber esto. Y no solamente eso, sino que en el versículo 27 agrega a alguien más. Dice: varón y hembra los creó. En un solo texto encontramos la palabra creó 3 veces, y encontramos la palabra imagen 2 veces, encontramos la palabra de Dios 2 veces. Y para mí es importante decirte esto porque se trata del énfasis que Dios está dando en este versículo 27, para que aprendamos, conozcamos, compartamos con otros lo que Dios quiere revelarnos. Así que miremos la palabra varón. La palabra varón. La palabra varón significa hombre, y significa también macho. Y es importante para nosotros, para mí, decirte estas cosas. Y es la palabra
sacar, sacar, Z-A-K-A-R, sacar. Así que el varón es representado por el macho o el hombre, y para la palabra hembra es la palabra nikebak. Entonces, otra vez te recuerdo que no es un hebreo perfecto el que te estoy dando, simplemente son palabras que yo he encontrado en los diccionarios y en las concordancias para que nos demos la idea de cuál es el propósito de Dios, ir y profundizar un poquito acerca de lo que Dios nos está enseñando. Y esta palabra nikebak es la que se traduce como mujer o esposa. Es decir, que en el género humano solo existen, no por el hombre, por Dios, dos clasificaciones: hombre o varón y hembra o mujer. No existen cualquier variante, cualquier otro tipo de género que el humano se ha querido inventar. Es nada más que perversión de la imagen de Dios. Dios nos ha creado con el propósito de que tanto el hombre como la mujer sean compatibles. El diseño original de Dios fue ese, hombre y mujer. Sí, hoy vemos de que hay muchos géneros y aquí hay una diversidad del hombre, pero es también otro producto que obtenemos del pecado. Y es triste cuando miramos a un hombre o a una mujer distorsionar la imagen de Dios. Pero gracias a Dios que Dios ha extendido su gracia para estas personas y les amamos en el amor de Cristo. Nuestro deber es amarlos, pero también nuestro deber es hablarles acerca de que Dios ha diseñado hombre, mujer, y Dios tiene un propósito en toda su creación, incluyéndonos, y nuestro propósito máximo es darle la honra, la gloria a aquel que nos ha creado, aquel que nos ha sustentado con la palabra de su poder. Así que, hermanos, vamos por el versículo 27 y entremos al versículo 28. Y sé que vamos un poco despacio, ya llevo varios minutos aquí en estos versos, nos ocuparon unos pocos versos más, pero creo que está interesante. Te invito ahí a que nos dejes tus comentarios, tus aportaciones. Sé que muchas veces la palabra del Señor, cuando se predica con fidelidad, es bien recibida en muchos corazones, pero también causa dos efectos: o es rechazada o es aceptada. Así que espero de que haga la función, que sea aceptada, de que sea también, que no vuelva vacía, que lleve frutos, que lleve semillas, para que donde quiera que se escuche pueda esta semilla germinar y dar fruto. El versículo 28, hermanos, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo. Ya esta palabra la vimos en el verso 27, la encontramos aquí otra vez, y es el Creador, Dios Todopoderoso, bendiciendo ahora al hombre, deseándoles todo el bien necesario que ellos en realidad lo van a necesitar. Encontramos otra vez los mismos imperativos que encontramos en el verso 27: fructificad, multiplicad, llenad. Y está muy claro ahí, es la palabra fructificad, den fruto; la palabra multiplicad, sean muchos; llenad, estén siempre llenos, manténganse llenando o poblando la tierra. El Señor añade un imperativo más: señoread, y otro imperativo más: y sojuzgadla, en el versículo 28. Entonces, señorear ya dijimos que es tener dominio, sojuzgarla es estar cuidando de ella, o administrar también. Hermanos, como también a nosotros se nos ha llamado, ya si somos creyentes de Jesús, si somos creyentes en el Evangelio de nuestro Señor, se nos ha llamado a ser buenos administradores. El apóstol Pedro dice: como buenos administradores de las multiformes gracia de Dios. Para Adán y a Eva en el inicio, su tarea era ministrar
lo que el Señor ha creado desde el día 1 hasta el día 5. Ellos no son los dueños de la creación, ellos simplemente son los administradores. Ellos serían los representantes de Dios. Ellos iban a representar tanto la imagen como el modelo de Dios. Y la creación era lo que iba a estar debajo de ellos. Es algo interesante como el Señor había planificado que el hombre fuera alguien superior a los animales, un poco menor que los ángeles, pero en el hombre vemos la gracia de Dios. Dios le dio al hombre voluntad. Dios le dio al hombre esa capacidad de decidir entre el bien y el mal. Una aplicación que podemos sacar de aquí, y es una aplicación muy corta. Nosotros, los llamados cristianos, representamos a Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Somos llamados a reflejar la imagen de Cristo. Tenemos la semejanza de Jesucristo. Un día recibiremos el cuerpo glorificado que también recibió Cristo. Deberíamos de ser mansos, pacientes, misericordiosos, amorosos. Son partes del fruto del amor, parte de lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Pero también nosotros somos llamados a ser buenos administradores. Te completo el texto que mencioné hace rato. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es decir, aunque no todos tenemos el mismo don o los mismos dones, sí hay uno que compartimos al ser creyentes del Señor Jesucristo. Hemos recibido ese regalo que no tiene ningún precio, es gratuito. Claro, para nosotros no nos cuesta, simplemente nada más es creer, pero sí hubo un precio de por medio, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero ese don que es la salvación, todos los creyentes la hemos recibido. Pero aparte, el Señor también en cada persona deposita un don especial. Algunos tienen más, algunos tienen 3 o 4, pero ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es el propósito en el que Dios nos ha dado estos dones? Estos dones, dice el versículo 4:10 de Primera de Pedro, dice que lo administremos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, es decir, que no todos recibimos los mismos dones, pero el llamado a administrar a otros es con nuestros dones que hemos recibido, es de importancia. Aquí la palabra administradores que utiliza el apóstol Pedro es la palabra diaconeo. Este es en griego, y la palabra diaconeo quiere decir servir. Entonces somos llamados a servir a otros. Eso significa administrar. Y el texto termina como buenos administradores. Los buenos administradores, hermanos, sirven bien. Eso es el propósito por el cual Adán y Eva son puestos en el pináculo de la creación, en el éxtasis de la creación, en lo más sublime de la creación, para ser buenos administradores. Pero bajo el nuevo pacto, nosotros somos llamados a ser, dice Pedro también, el apóstol Pedro, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido. Nosotros hemos sido trasladados, dice Pablo, del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, en Colosenses 1:13. El versículo 29 y 30 los voy a leer juntos, y espero que me sigas ahí en casita, que no apagues ahí tu sintonía conmigo. Sé que vamos un poquito lentos, pero para mí es importante que todos aprendamos. Es el versículo 29: y dijo Dios: he aquí que los he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Todo, hermano, lo creado tiene el propósito de darle la gloria, la honra, la alabanza a Dios. Y Dios hizo al hombre, pero no lo dejó sin sustentarlo. Dios sabe que el hombre necesita alimentarse. Dios sabe que el hombre tiene
esta necesidad de alimentarse siempre, Dios también le presenta el menú, la carta al hombre de lo que puede y no puede comer. Así que toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto, serán para comer. Y creo que lo entendemos. Hoy en día hay personas que son vegetarianas y Dios ha provisto para ellos, pero si a nosotros nos gustan los taquitos, las quesadillas, los caldos, Dios ha provisto también este tipo de alimento en las carnes. Y a lo mejor alguno dirá, pero hay algunas plantas y algunos animales que son venenosos, y por supuesto que sí, pero al principio, hermanos, no fue así. Al principio todo fue creado perfecto y con el propósito. Cada una de la creación de Dios tiene el propósito de darle la gloria a Él. Te voy a dejar una pregunta ahí y si me la puedes responder. Entonces, ¿quién o qué fue el causante que las plantas y los animales se volvieran tóxicos y agresivos? Más adelante vamos a mirar a Jesús decirle a sus discípulos que si tocaren alguna serpiente o algún animal venenoso, o si comieran algo mortífero, no les hará daño. Bueno, esa pregunta te la dejo. ¿Quién o qué fue el causante que las plantas y los árboles se volvieran tóxicos y agresivos y dañinos? Y recordemos también aquí que no todos los animales y no todas las plantas son venenosas. Espero que me puedas responder ahí en la caja de comentarios. En el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así fue terminada la creación, hermanos. Amigos, si tienes dudas, pues hay que regresar al versículo 1 hasta el versículo 31 de Génesis y tomar unas notas, tomarse un tiempo para reflexionar y meditar de todo lo que Dios puso a disposición del hombre, todo lo que Dios ha creado. Dice ahí que Dios vio que era bueno, no solamente poquito, sino dice que fue bueno en gran manera. Y gracias a Dios porque hoy tenemos todo lo que miramos alrededor, todo lo que podemos oler, respirar, comer, tocar, todo ha provenido de una fuente, y esa fuente se llama nuestro Señor Jesucristo. Ya para finalizar el video, hermano, te voy a mencionar a un texto del salmista en el Salmo 104, versículo 24. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Señor, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y hermanos, qué excelente Dios tenemos, qué perfecto Dios tenemos. Al paso que vamos, se cree que en poco tiempo algunos de los recursos que la tierra provee dejarán de existir. Eso es lo que nos ha dicho el hombre. Pero la última palabra la tiene nuestro Señor, nuestro Creador. Esto ha sido la perfecta creación de Dios. Estamos ya en el día 6 y ya casi concluimos este primer tema, que es la perfecta creación de Dios, y entraremos a nuestro próximo tema. Y espero, hermanos, de que me tengas paciencia y vamos un poco lento en cuestión de los temas, pero espero sea de bendición para tu vida. Y también espero, hermano, que estemos reflexionando, meditando, nos acerquemos más a Dios día a día. Sabemos de que los días son malos y que Dios también ha provisto su evangelio, las buenas noticias de salvación, para que nosotros podamos compartir con otros, expandirnos a otros lados, para que las personas que deben de ser salvas escuchen el evangelio del Señor y puedan ser alcanzados para la honra y la gloria del Señor. Coméntame ahí qué te ha parecido esta serie de videos que he estado subiendo, y también si no te has suscrito, suscríbete al canal, comparte para que lleguemos a otras familias, a otros lados. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de bendiciones, hermano. Bendiciones.